los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica. Bueno, les decía, entonces, nuestra sorpresa fue cuando, al digitalizar materiales sobre el 9 de julio, nos encontramos con una sorpresa, que es que todos los 9 de julio que encontramos, ¿cómo se conmemoraron? Con desfiles militares. Absolutamente todo lo que encontramos eran desfiles militares. Nos llamó la atención, por supuesto, y ahí empezamos, ¿no?, a hacernos una pregunta. ¿Qué pasa con desfiles militares? ¿Qué pasó en la patria que durante tantos años la forma de conmemorar el 9 de julio era con desfiles militares? Uno tiene recuerdos de otras conmemoraciones, el 25 de mayo, recordándolos de otra manera, sin ir más lejos el del 73, ¿no? O tiene otras fechas presentes que se conmemoraban de otras maneras. Bueno, el 9 de julio yo no tenía ningún recuerdo particular, ni siquiera tenía recuerdo de la escuela, recuerdo cómo me vestían para las efemérides del 25 de mayo, la antigua, esas cosas, pero no recordaba cómo me vestía, cómo celebramos en la escuela el 9 de julio. Es como la segunda fecha, ¿no? Es como, se le da menos importancia al 9 de julio. El 9 de julio tiene además una característica muy particular, que el 25 de mayo, al ser recordado como la revolución, tiene un tinte muy claro, ¿no? La revolución es difícil de esquivar, si bien distintos gobiernos con signo conservador han tratado de apropiarse ese término. El 9 de julio es más ambiguo, ¿no? Está esta frase muy recordada por muchos historiadores, que el 9 de julio, una de las actas, decía esta cita: fin de la revolución, principio del orden, como queriendo decir, a partir del Congreso de Tucumán, cerró todo lo que se había abierto. Todo lo que viene es conservadorismo, ¿no? Sin embargo, el 9 de julio, como recordaban antes los compañeros acá de la mesa, la revolución estaba en peligro en América Latina. Realmente la contraofensiva de España era el único bastión que quedaba revolucionario, era el Río de la Plata. Y el 9 de julio, declarando la independencia, lo que hace la revolución de nuestra región es salir para adelante, como se dice, ¿no? Lo que hace esa declaración al mismo tiempo es habilitar a San Martín a hacer el cruce de los Andes. ¿Bien? Entonces le da un empujón de nuevo a la revolución. Es lo que permite que la revolución vuelva a renacer, digamos. San Martín y Bolívar, ¿no? Por supuesto. Bien, con esta cosa ambigua del 9 de julio, que puede ser recordado tanto como el principio del orden o como el que impulsó de nuevo la revolución, es que también me gustaría que pensemos en distintas conmemoraciones. Cómo una conmemoración se puede apropiar para un lado o para el otro, como decía antes Fabián, ¿no? Sin embargo, decía, tenemos una constante que son los desfiles militares. Bueno, dentro de esta constante me gustaría que tratemos de ver algunas diferencias. Siempre, como decía Fabián antes también, las conmemoraciones son disputas por la patria, por darle un sentido a la patria de ese presente. Bueno, me gustaría que en algunos de estos cachitos, fragmentos que trajimos para mostrarles, tratemos de ver cuáles son las diferencias, cuáles son esos detalles que nos permiten que ese momento sea distinto al de otro, que ese desfile sea distinto a otro. Bien, generalmente los desfiles por el 9 de julio fueron en 3 lugares distintos: Tucumán, la Avenida del Libertador y Plaza de Mayo. No voy a pasarlos en orden, voy a ponerlos y después vamos viendo, tratando de ubicarlos en el contexto. El primero es del año 1989. El 9 de julio de 1989 Menem había asumido el día anterior. Menem asume el 8 de julio, anticipadamente, saben que el gobierno de Alfonsín tiene que entregar antes, el gobierno Menem asume el 8 de julio de 1989 con una fiesta, no diría una fiesta popular, pero el acto de asunción de Menem va frente a la Plaza de Mayo a recibirlo y demás. Este acto del Día de la Independencia se hace el día después, ¿bien? Recuerden, hiperinflación, país en crisis económica fuerte, y hay un desfile militar. Menem organiza un desfile militar para el 9 de julio. Y me gustaría que veamos este fragmento. El 29 de marzo de 1810, sobre la base de una compañía de cuerpos de arribeños y la compañía de indios naturales. Su bandera de guerra anuncia las conmemoraciones de las campañas al Alto Perú, campaña al Paraguay y las guerras contra el imperio del Brasil y la Triple Alianza. Su bandera histórica réplica de la que creara el general Belgrano y donada al cabildo de la ciudad de Jujuy con el escudo de la asamblea del año 1813. En nuestros días combatió contra la subversión en Monte Singolo, en la guerra por la recuperación de nuestras islas Malvinas y en el transcurso de este año en el combate de Casada, dejando antes y ahora su puerto glorioso como testimonio de sus valores y de su espíritu de lucha a través de
fuerte lo que dice el relator. Primero, comete errores, ¿no? Dice 29 de mayo de 1810. Pero lo más llamativo es, por lo menos creo que a todos los que atravesamos, fuimos jóvenes en el 2001 y atravesamos la década de nuestros 20 durante la última década, digamos, es llamativo que en democracia sigan desfilando veteranos de la guerra contra la subversión, ¿no? Incluso la frase que arranca, no sé si la escucharon bien, pero dice: en nuestros días combatieron a la subversión en Monte Chingol, ¿no? Y claro, y dice, y recientemente, porque recuerden que en enero del 89, estamos en julio, unos meses atrás había sido el campamento de la Tablada, y estos mismos muchachos fueron los que combatieron ese alzamiento. Entonces hay una confusión verbal todo el tiempo, ¿no? Nuestros días, Monte Chingolo, y al mismo tiempo antes había dicho los que combatieron al Imperio de Brasil y combatieron la guerra de la Alianza con Brasil, ¿no? Es como una ensalada rusa histórica medio nefasta. Y más adelante, no lo voy a mostrar si saltamos al otro, dice, aplauden también a Imenem y todo el gabinete, al Comando 601, la cual tuvo su bautismo en fuego en el operativo Independencia. Esto, insisto, en el contexto de un desfile por el Día de la Independencia en democracia. Y me interesaba también el tema de los planos de la Cámara. Una cosa que no dije es que nuestro archivo, al ser siempre el canal del Estado, Canal 7, lo que muestra básicamente es siempre la mirada estatal de todo lo que fue sucediendo. Entonces tenemos muchas de este tipo de cosas, transmisión de los gobiernos, los actos de gobierno y demás. Entonces también es interesante empezar las cámaras, cómo se posicionaban en este momento, ¿no? ¿Qué querían narrar esas cámaras? Por ahora lo que vemos es que son todas cámaras de plano cerrado. Bien, no vimos la Plaza de Mayo desde arriba por ahora. Vemos el plano cerrado, vemos a las tropas desfilar. Se ve que hay gente, pero no se llega a ver bien cuánta ni nada. Vemos planos cerrados de muchachos desfilando. Este es del año 94 en Tucumán. Es un momento del menemismo donde las peores reformas ya se hicieron, y en un momento donde en el año 1994, en estos momentos, en julio del 94, está sesionando la Convencional Constituyente para reformar la Constitución. Reforma que va a habilitar a la reelección que el año siguiente Menem va a hacer, ¿no? El ejército de nuestros días, doblemente condecorado por la nación al heroico valor en combate. Unión Nacional de Oficiales de Reserva de Tucumán. Asociación que nuclea a los ciudadanos que al término de su obligación militar o egresando de los institutos militares pasan a la reserva como oficiales. Veteranos de guerra contra la subversión desfilan frente al palco oficial, representando a los veteranos de la lucha contra la subversión, hombres que han combatido como soldados en los cerros tucumanos durante la Operación Independencia. En el escudo del ejército argentino se lee: nació con la patria en mayo de 1810. Una frase sencilla que condensa la historia de una institución que estuvo presente por la fuerza de sus armas en los albores de la nacionalidad y vivió desde entonces hasta el presente como celoso guardián de sus valores morales y espirituales, defensor de su integridad territorial y custodio de la soberanía nacional. Acompañan también a quienes se van aproximando al palco oficial, veteranos de guerra del Atlántico Sur. Nuevamente los veteranos de la guerra contra la subversión parecen más bandas que un ejército efectivamente armado, ¿no? De un Estado potente, hecho y derecho. De hecho, esta imagen a mí de la primera mujer familiar de veteranos de guerra Malvinas me hace más acordar a una madre de Plaza de Mayo en su comienzo que a otra cosa, ¿no? Así, caminando solita
y es muy elocuente la conexión que hace el desfile entre veteranos de guerra contra la subversión y familiares de soldados caídos en Malvinas. 9 de julio de 1978. A las órdenes del coronel don Jorge Hugo Arquindegui. Aguardemos pues el paso de estos efectivos militares en esta celebración del 162º aniversario de la declaración de nuestra independencia como país absolutamente libre. Nuestro enorme territorio, la variedad del escenario geográfico, el papel de Argentina en la comunidad internacional, el mandato de los mayores, las justas aspiraciones de las generaciones actuales y el camino generoso a ofrecerles a las venideras comprometen este esfuerzo y todos los esfuerzos en consecución de ese objetivo. Las tradiciones militares heredadas del sacrificio de nuestros mayores configuran una parte definitoria de la fisonomía espiritual de la República y por ende de las Fuerzas Armadas. Aguardamos todos con ansiedad el paso de los nuevos efectivos militares. Cuando un grupo de reporteros gráficos se ha aproximado al palco oficial para registrar sus notas, se observa también la adhesión del público que se ha ubicado en los balcones de los edificios frente al palco oficial. Algunos arrojando clásicos papelitos sobre los calzados de la avenida del Libertador. Reiteradas muestras de simpatía a los integrantes de la Junta Militar, al teniente general don Jorge Rafael Videla, al almirante don Emilio Eduardo Macea, al brigadier general don Orlando Ramón Agosti, Es muy fuerte, realmente yo no tenía vistas imágenes de la dictadura con este nivel de consenso social, ¿no? No sé si se escucha al final, pero el grito del final es Videla corazón. Apenas unos días de terminado de haber ganado la final, por eso es un momento muy para arriba para la dictadura, el momento de consenso social acá se ve claramente, y también del importante dispositivo del desfile, que realmente fue un desfile. Lo tenemos entero en el registro, en la página, si lo quieren ver, dura como 2 horas entero, y por toda la avenida Libertador y demás, justamente por esto que decía Fabián recién, es el momento donde se están midiendo con Chile, ¿no? Están mostrando toda la parafernalia justamente para asustar al chileno, sé que uno podría suponer. Me interesaba también que es el único registro que vimos hasta ahora donde la cámara busca la multitud. La Cámara está buscando, mostrando a la dictadura como una dictadura popular. Estos 3 registros que vimos primeros, distintos momentos, dictadura, democracia, conmemorando el 9 de julio. ¿De qué nos están hablando estos 3 registros distintos? Había muchos más para mostrar, por ahora me quiero detener acá, pero quiero decir, había mucho más para mostrar en esta misma sintonía. ¿De qué nos están hablando esto? De un macizo conservador liberal en nuestra cultura. ¿Bien? Que decide celebrar la patria de esta manera, que decide celebrar la patria con el ejército en las calles, con un desfile militar. ¿Bien? Y yo tengo una pregunta en los últimos, desde hace bastante, en realidad desde el 25 de mayo, que la plaza estuvo vacía, que es cuál va a ser el relato histórico del gobierno este, ¿no? Hay muchos que sostienen que este gobierno trajo una novedad política, que realmente la trajo. Es novedoso que la derecha llegue al gobierno como llegó, bajo elecciones, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que la historia argentina llegue de otra manera. Bueno, trajo una novedad política que tuvo consenso popular, por lo menos el suficiente para llegar al gobierno. Entonces mi pregunta es, ¿cuál va a ser la novedad histórica que va a traer este gobierno? Si es que la va a traer. Porque esto de los desfiles militares, de volver a los desfiles militares, parecería ser que retoma de nuevo el macizo conservador liberal de nuestra historia. Por lo menos la nación se lo está imponiendo, le dijo, muchachos hagan esto, el gobierno aceptó.
Entonces, estoy entre que el macrismo es un vacío histórico o retoma la vieja derecha de siempre. Bueno, la nota de Adamowski que mencionaban hoy, que me parece interesante y recomiendo que la lean, parecería decir algo así como: al gobierno de Cambiemos le cuesta hacer un relato histórico, porque le cuesta, si tuviera que anclarse históricamente, tiene que anclarse en una lectura de clase. Y la clase a la que pertenece el gobierno de Macri, y ahí Adamowski dice muy claramente, es un gobierno de CEOs, es un gobierno de empresarios, por lo cual por lo pronto tendrían que empezar por hacerse cargo de qué pasó con esos mismos empresarios durante la dictadura. Que hay hoy juicios abiertos sobre complicidad empresarial durante la dictadura. Digo, eso por empezar, después para atrás un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero digo, quizás al gobierno de Cambiemos le cuesta hacer un relato histórico porque le cuesta hacerse cargo de su propia historia, o porque tendría que explicitar algo que por ahora no viene explicitando. Bueno, es una duda, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno con esto? No sabemos qué va a pasar en Tucumán, de qué va a costar ese acto, no tenemos ni idea. Tenemos los ejemplos del 5 de mayo y el 20 de junio, que no pasó mucho, no pasó casi nada, digamos, ¿no? Lo que vamos a ver es un programa. Y cómo ese programa tomó parte de un desfile. Ahora vamos a verlo. 10 días antes había sido el golpe. Onganía ya era presidente. Señoras y señores, esto es Telenoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron por aquí los actos de la independencia? Y ya nos contaron, magnífico. Como todo el país. Por eso nosotros le vamos a mostrar cómo estuvo Buenos Aires, a Buenos Aires del sexcentenario. También verán cómo se integró el gobierno nacional. Y verán y oirán al presidente Onganía en su mensaje a las Fuerzas Armadas. Y algo especial, todo el país presente en Palermo para la más fabulosa de las exposiciones organizadas en 100 años por la sociedad rural. Y conocerán todo sobre un gran hijo, como es, que piensa de él y su familia, su casamiento. Y le vamos a dar una pausa. Canta. Santiago querido. Verán la llegada del seleccionado argentino a Londres y también la auténtica inventora de la minifalda. Y escucharán al notable coro de la Escuela Naval Militar. Por supuesto, tendrán todas las noticias de interés producidas en la semana en el país y en todo el mundo. Aquí está. En la semana se integró el gabinete. El general Julio Alzogaray comanda a los 15.000 hombres de las 3 armas que desfilan el día del sexcentenario. Escenario la Avenida del Libertador. La Armada lució su marcialidad. Con el juvenil liceo naval y la veterana marinería. Aeronáutica pasa la escuela de aviación. Ejército, la sección autorizada del Colegio Militar con buen humor. El público tuvo así un anticipo del gran acto central de los festejos del 9 de julio. Con gestos elocuentes imparte órdenes al Estado Mayor del Amor. Toman las medidas y ahora con el mismo género que de uno salen 6 vestidos. Muy bien la prueba 9 y despachan toneladas de modelos del exterior. Francia, Suiza, hasta Francia. Un talento de María Merrick, críticas, lomas, pero también una condecoración de la reina Isabel, la misma que le dio los Beatles. Toda regla tiene su excepción. Bueno, otro registro, ¿no? A lo que veníamos viendo. Este es el programa Telenoche, que se emitía los lunes, una vez por semana. Y este es el Telenoche del 11 de julio del 66, 2 días después de los festejos. El festejo principal había sido en Tucumán y sin embargo se había organizado un desfile acá en la ciudad de Buenos Aires como este año, digamos. Los conductores son Mónica Mianovich y Andrés Percivale. ¿Cómo? Percivale, perdón.
A mí me vuelve loco este registro porque me parece que conjuga muchas cosas, ¿no? Por un lado está el tema de la independencia, el festejo de la independencia, a 10 días de un golpe militar. Ese Alzogaray que ven ahí desfilando, que lo mencionan como a cargo del desfile, encabezando el desfile, es el mismo que fue encargado de ir a buscar a Ilia y sacarlo de la casa de gobierno. Y no hay nada en el tono del programa que transmita una sensación de golpe militar. No hay nada que transmita dictadura en ese programa. Nada cercano a eso. De hecho, esta cosa canchera, esta cosa buen humor, esta cosa sonriente, a mí me parece hablar de otra cosa, ¿no? De hecho, quise mostrar lo de Mericuán, la creadora de la minifalda, justamente por eso, ¿no? Oscar Terán dice en el libro de nuestros años 60 algo así como que cómo no iba a salir mal que la reina de Inglaterra esté coronando a la creadora de la minifalda y acá en Argentina la dictadura de Onganía esté prohibiéndola. ¿Cómo no iba a salir mal esa dictadura?, dice Oscar Terán. Sin embargo, en este programa conviven dictadura y minifalda, celebran las dos cosas, ¿no? Casi como si uno dijera, quizás lo peor de Onganía no era tampoco eso, ¿no? Casi como si uno dijera, el mal no siempre viene vestido de veterano de la guerra de la subversión, ¿no? A veces el mal también puede estar disfrazado de cosa canchera, pintoresca. Este es del año 1953. Los realizadores que, agrupados por la Confederación General del Trabajo, acercan la adhesión fervorosa de todo el pueblo laborioso de la patria. En medio de honda emoción popular va a iniciarse el gran desfile militar en el vasto escenario de la Avenida Libertador General San Marcos. También en tierra desfilan primero las fuerzas de la Aeronáutica Nacional. Al frente viene la Escuela de Aviación Militar, instituto cuyo paso arranca aplausos de numeroso público. Son los hombres que en el cielo van. Estas son marcas del proceso de... Son los hombres que en el cielo alto de la patria, en el cielo alto. La patria, en el cielo alto de la patria, las tradiciones del ejército argentino. Bien, apuro porque ya me parece que me excedí el tiempo. Solamente decir, este es el año 1953, Perón celebrando el 9 de julio, junto con el presidente chileno Ibáñez, que uno podría decir rápidamente que es lo más cercano al populismo que tuvo Chile. Y lo que hace acá Perón, creo que la diferencia con el resto de los otros desfiles, bueno, primero que son las cámaras abiertas, hay una preocupación por cómo se veía ese desfile, a diferencia de las otras cámaras, hay planos abiertos, uno podría decir, hay imágenes que son casi soviéticas, ¿no?, en algún punto. Y creo que toda la diferencia de este desfile con la de los otros lo marca lo que dice al principio el locutor, que es un desfile organizado por la CGT. Bien, creo que en ese pequeño dato marca toda la diferencia. Bien, y solamente recordar que 6 años antes el gobierno de Perón, el 9 de julio del 47, había sancionado desde Tucumán la independencia económica. Decía, ya cumplida la independencia política, es necesario dar un paso más y pasar a la idea de la independencia económica. Llega a decir algo así como reafirmar el propósito del pueblo argentino, consumar su emancipación económica de poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio. El desfile militar que se hizo ese 9 de julio del 47 en Tucumán, los que encabezaban ese desfile, además de las Fuerzas Armadas, eran gauchos y los trabajadores de la CGT. Desfilaron columnas de la CGT para marcar diferencias entre unos desfiles y otros. Declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Que había la vía!